Espero que estén muy bien, mi nombre es Alejandro y el día de hoy les quiero hablar de un libro que leí hace un par de meses que me pareció muy interesante y que creo que todos deberíamos de leer por lo menos una vez en la vida. Este libro lleva por título El mundo de Sofía. El mundo de Sofía es un libro escrito en 1991 por John Stein Gardner. A grandes rasgos es un libro introductorio a la filosofía, en donde una niña llamada Sofía Mudsen, empieza a recibir de una manera anónima un conjunto de cartas que la introducen a un pequeño curso de filosofía, en donde se le va a explicar de una manera muy dinámica desde sus inicios, desde tiempos remotos, hasta los acercamientos a nuestros tiempos contemporáneos, mencionando a un conjunto de contribuidores, de pensadores, de intelectuales, que establecieron las bases para este conocimiento y que lo fueron moldeando a lo largo de la historia. En estas cartas que le son enviadas a Sofía, al principio se le van a plantear preguntas del tipo existencial, como quién eres, de dónde viene el mundo, este tipo de preguntas que la van a introducir a una crítica respecto al lugar y respecto a todo lo que la rodea. Pero existe algo un poco más extraño dentro de estas cartas, debido a que no son dirigidas precisamente a Sofía. Sofía sirve solamente un puente para que estas cartas le lleguen a una tal Hilde. Y después es donde te das cuenta que este libro toma dos trayectos. Es una historia paralela. En donde en el primer trayecto Sofía se empieza a involucrar la crítica dentro de todo el mundo al que la rodea. Su profesor de filosofía, su escuela, su mamá. Y vaya, pues va a desarrollar su adolescencia, por decirlo de alguna manera. Y el otro trayecto en donde todo esto, todo este mundo de Sofía, es una historia escrita por el padre de Hilde que se le va a entregar como un regalo por su cumpleaños, porque también va a cumplir 15 años. De tal manera que mientras Hilde empieza a leer cada renglón, cada párrafo, Sofía y su mundo empiezan a cobrar realidad. Sofía empieza a creer que existe, su profesor también, y todo este mundo solamente es un mundo escrito por alguien más. Y de hecho, a medida que vas leyendo el libro, el profesor de filosofía se hace consciente de esto, al igual que Sofía. Y en determinado punto hace un planteamiento del tipo: pero qué tal si el mayor, el cual es el escritor de esta historia, está solamente manifestado, planteado en un libro escrito por alguien más, que habla sobre el mayor que escribió un libro que trata de nosotros dos, pero pues escrito por alguien más, en donde te hace pensar si tú eres una historia escrita por alguien más que también lo es. Y en determinado momento, Sofía, su profesor, empiezan a buscar una manera de acceder a su libre albedrío, debido a que están conscientes de que son solamente el producto de un conjunto de conexiones neuronales del mayor. Sin embargo, están tratando de hacer algo de lo cual el mayor prescinda, simplemente burlar su escritura y de esta manera poder ser libres. Creo que en la actualidad esta cuestión de existir o no existir, o existir a diferentes escalas, se ve mejor percibida o entendida debido a la programación de videojuegos. Por ejemplo, en la actualidad pues existen estos videojuegos cada vez con más detalles, cada vez mucho más complejos, en donde determinado avatar, determinado personaje empieza a operar en un mundo bajo determinadas circunstancias, bajo determinados códigos de programación que son integrados en aquel videojuego, y solamente se le da pues la oportunidad de acceder a ciertas cosas. Y manifestándolo en una escala mayor en nosotros, los seres humanos, en esta realidad muchísimo más compleja, puede parecer que estamos configurados por nuestros 5 sentidos, por nuestros sentidos sensoriales, mediante los cuales somos capaces de conocer solamente una parte del mundo, solamente la parte del mundo que se nos ha sido permitida. De la misma manera que el mayor le permitió a Sofía conocer lo que conoció. Y bueno, a grandes rasgos de este trate libro es una muy breve sinopsis de lo que trata. No les quito la intención si es que lo quieren leer. Y a continuación voy a mencionar un conjunto de puntos, un conjunto de frases en el libro que me parecieron interesantes y que creo que cabe resaltar. Y a continuación dice esto: el francés Laplace, no sé si se pronuncia así, probablemente no, expresa un concepto extremadamente mecánico con el siguiente pensamiento: si una inteligencia hubiera conocido la situación de todas las partículas de materia en un momento dado, no habría nada inseguro, y tanto el futuro como el pasado estarían abiertos ante ella. Esto aludiendo a un determinismo. El determinismo es una idea que hace referencia a que todo está escrito, a que el ser humano no puede hacer nada para que este futuro cambie. Y las personas que fueron capaces de moldear su vida de una manera diferente, que se privan de las expectativas que las personas tenían de ellas. Por ejemplo, una persona que nazca puede ser en un escenario hostil, en un escenario en donde se muestre frustrado, y en el transcurso de su vida vaya a poder, no sé, llegar a ser alguna persona famosa por su desarrollo en la escritura, en el deporte o en alguna otra actividad. No es que haya burlado su destino, no es que haya buscado y accedido hacia su libertad de acuerdo con las expectativas que se tenían de aquella persona, sino que aquella persona ya tenía ciertas predisposiciones
tanto pues en su biología, en su ADN, en sus circunstancias y en diferentes aspectos que van configurando a la persona, y que como resultado de eso la persona va a ser quien es. Y el hecho de que no tengamos las herramientas suficientes para anticipar ese futuro crea una ilusión de que nos pertenece. Tú no controlas las circunstancias estuvieron ahí. Tú no elegiste nada, absolutamente nada de esto. Es como si durante el crecimiento perdiéramos la capacidad de dejarnos de sorprender por el mundo. En el libro plantea que a medida que vamos creciendo nos vamos adecuando al mundo, vamos estando inmersos en esta cotidianidad, operando de alguna manera automática, ¿no? Porque los adultos están tan preocupados por las concepciones ajenas, por la manera en la que son percibidos, por su estatus, por su trabajo y por otras cuestiones que se ocupan demasiado y que esto consume mucha atención para poder enfocarse en preguntas de esta índole existencialista, en preguntas que involucren su origen y todos estos aspectos que de poder ser descubiertos podrían tener implicaciones de las cuales no tenemos idea. Y de hecho, esta es una cualidad que la mayoría de las personas pierden, pero que los filósofos comparten con los niños, el asombrarse de todo. En el libro plantea un ejemplo para esclarecer esto un poco más, en donde está una familia, una madre atendiendo algo en la cocina, el padre sentado, el niño de entre 2 y 4 años, en donde de repente el padre empieza a flotar. El niño se señala a su padre, advirtiéndole a su madre: papá está flotando. La madre se voltea, lo ve y se asusta. No, el niño por defecto se va a sorprender, porque el niño no sabe discernir entre qué es lo que es percibido como real y qué es lo que no es percibido como real. Al niño le sorprenden tantas cosas que el hecho de que su padre vuele no hace la diferencia, debido a que el niño ve a su padre hacer tantas cosas raras, como depilarse con una pequeña maquinilla, como meter su cabeza por debajo del carro y sacarla negra, como subirse a la azotea de su casa y mover una antena para que la televisión de esta manera pueda funcionar correctamente. Que repito, para el niño no hace esto la mayor diferencia. El niño sigue dudando de lo que se puede y no se puede hacer en el mundo, pero el propio mundo, que no también está volando por ahí. Aquí hace énfasis de que nos acostumbramos tanto a la ley de la gravedad, así como a todo lo que vemos, así como a todo lo que percibimos, de la manera en la que nos ha dicho que eso es y que eso opera. Aquí la cuestión es que el niño, a medida en que crezca, se empezará a cuestionar ciertos aspectos que para los adultos tienen cierto grado de obviedad, pero en determinada escala parece que el niño y la madre son igual de ignorantes, porque vamos, ¿qué sabe la madre del mundo, del universo, de su propósito en que haga la diferencia? Y si se limitan a llegar a estas preguntas por su falta de cuestionamiento, probablemente el niño pueda reproducir esa habitualidad para vivir en el mundo, para operar en él. Heráclito también señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sano. Si no tuviéramos nunca hambre, no sabremos apreciar estar saciados. Si no hubiera nunca guerra, no sabríamos valorar la paz. Y si no hubiera nunca invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito. Es como si el bien y el mal formaban un equilibrio suficiente para que nuestra existencia se siga estimulando. Si lo piensas determinadamente, es difícil no concebir un dualismo, es decir, esta idea del bien y el mal, ante cada acción y ante cada juicio que tomas. Más allá de una cuestión tradicional, más allá de aquella cultura que maneje cada lugar en el que habita cada ser humano, es complicado no tener pues este parámetro para llevar a cabo tus acciones. Tienes tus intereses de por medio, pero al final de tus intereses, ¿qué es lo que se pronuncia? Al final de tus intereses, ¿qué es lo que puede poner, vamos a decir, un límite? Si no es a través de estos parámetros buenos y malos. Los que preguntan son siempre los más peligrosos. No resulta igual de peligroso contestar. Una sola pregunta puede contener más pólvora que 1000 respuestas. En pocas palabras dice que hacer las preguntas correctas tiene más mérito que realizar un conjunto de respuestas a cualquier pregunta, debido a que a lo largo de la historia se han ido planteando determinadas preguntas y como consecuencia de esto se han respondido una gran cantidad de interrogantes respecto a esa misma pregunta, y de esta manera se ha avanzado más al conocimiento. Podríamos decir que el alumno no aprende en sí por la respuesta que recibe del profesor, sino por la pregunta que le hace. Pero para percibir la respuesta más exacta a tu pregunta, primero debes de esclarecer qué es lo que estás buscando, y de esta manera poder planteártelo. Y bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya sido ameno el video y espero que pueda haber suscitado cierta curiosidad en ustedes de saber qué es lo que se encuentra en las dos pastas de este libro. Y sin más, me despido y gracias por ver el video.